En el video anterior dimos una pequeña introducción acerca de los sistemas de recolección de aguas pluviales, en donde, entre otras cosas, hablamos sobre las consideraciones básicas que se deben tener al momento de diseñar un sistema de este tipo. En el presente video continuaremos hablando acerca del drenaje superficial de calles y avenidas. Uno de los principales factores que condiciona el drenaje superficial es la configuración vial. Cuando se tiene un desarrollo urbano existente, el proyectista debe adaptarse a las condiciones existentes, por lo tanto, el sistema de drenaje que va a diseñar va a depender de tales condiciones, las cuales pueden o no garantizar un buen drenaje superficial. Cuando se va a planificar un nuevo desarrollo urbanístico, el proyectista debe trabajar en conjunto a la topografía, la vialidad y el drenaje, a fin de garantizar al máximo el drenaje superficial, minimizando así la construcción de estructuras hidráulicas que encarecen el costo de la obra. Para lograr esto se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Evitar en lo posible puntos bajos. Distribuir el drenaje superficial en forma uniforme en las calles, concentrándolo hacia las calles más bajas. Aumentar la capacidad mediante el uso de brocales cunetas, las cuales tienen dimensiones de 80 centímetros de ancho y 20 centímetros de altura, o 60 centímetros de ancho y 15 centímetros de altura. Una pendiente transversal mínima de 1%, una pendiente longitudinal mínima de 0,3%, y por último se debe dibujar las curvas de pavimento, las cuales indican el sentido del drenaje superficial de las calles y avenidas y orientan acerca de los posibles puntos de ubicación de los sumideros. Capacidad hidráulica. La capacidad hidráulica de una calle se define como el gasto máximo de aguas de lluvia que puede conducir una calle para un ancho de inundación determinado, sin llegar a sobrepasar la altura del brocal. Se calcula mediante la ecuación de Isard, la cual se basa en la ecuación de Manning y supone la sección de la calle como un canal triangular, como se muestra en la siguiente figura. En dicha ecuación se presentan las siguientes variables, donde Q sub B es la capacidad de conducción de la vía, Z es el inverso de la pendiente transversal, N es el coeficiente de rugosidad de Manning, Y es la altura del agua al pie del brocal y S es la pendiente longitudinal de la vía. Ancho de inundación T. El ancho de inundación debe ser fijado por el proyectista de acuerdo a la capacidad hidráulica de la calle que se quiera aprovechar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta los lineamientos fijados en las normas, la cual permite hasta un ancho máximo de inundación que abarca la totalidad de la sección de la calle. Sin embargo, en aquellos casos en donde la vialidad no lo permita o la zona en estudio sea importante, se recomienda un ancho de inundación de 1,50 metros. Ahora, a continuación, hablaremos acerca de los sumideros. Los sumideros son estructuras que se utilizan para la captación de las aguas de lluvia, las cuales sirven de interconexión entre el drenaje superficial y el drenaje primario o secundario. Se deben colocar en aquellos sitios donde el caudal de diseño supere la capacidad hidráulica de la calle. Además de ello, las normas establecen que se deben colocar en forma general en los siguientes casos: en puntos bajos y depresiones de las calzadas, en aguas arriba de las interconexiones, especialmente antes de los cruces para peatones en avenidas y calles, en los cambios de pendiente longitudinal y transversal de las calzadas, en accesos a puentes y terraplenes sobre las quebradas, en todos aquellos casos donde el proyectista lo considere necesario. Se debe evitar su colocación en aquellos sitios donde interfieran con otros servicios públicos, tales como tanquillas de teléfonos y electricidad. Se debe evitar la existencia de árboles cercanos a los sumideros. Algunos de estos casos se ilustran en la siguiente figura. Tipos de sumideros. En términos generales, existen dos tipos de sumideros recomendados por las normas, los cuales se clasifican en sumideros de ventana y sumideros de rejas. Sumideros de ventana consisten en una abertura rectangular construida en el brocal y con acceso a una tanquilla debajo de la acera, la cual se conecta mediante una tubería al colector de drenaje. Se recomienda su utilización para calles con pendientes longitudinales menores de 3% y anchos de inundación no mayores a 3 metros, a fin de garantizar una eficiencia por lo menos del 75%. Tienen la ventaja de no ocasionar molestias al tráfico automotor,
Su facilidad de captar sedimentos y desperdicios los hace inadecuados en aquellas zonas propensas a la presencia de ellos. Los sumideros de ventana pueden tener longitudes de ventana de 1,5 metros, 3 metros y 4,5 metros. Cada uno de ellos puede estar colocado en una depresión de cuneta de 0,3 metros, 0,6 metros y 0,90 metros. Estas dimensiones determinan la capacidad de captación del sumidero, la cual depende también de la pendiente longitudinal y transversal de la calle y del ancho de inundación. A continuación se muestran unos gráficos para el cálculo de sumideros de ventana. Además se muestran a través de una ilustración los detalles de construcción de estos sumideros. Sumideros de reja. Consiste en una tanquilla construida debajo de la calzada, cuneta o brocalcuneta, cuya parte superior es un orificio de área igual a la de la tanquilla, cubierta por una o varias rejas y se conectan al colector de drenaje mediante una tubería que sale del fondo de la tanquilla. Su capacidad hidráulica es superior a la del sumidero de ventana, principalmente en pendientes longitudinales mayores del 3%. Tienen el inconveniente de ocasionar molestias al tráfico de vehículos y bicicletas. Se debe evitar su utilización en puntos bajos. La capacidad de captación de estos sumideros depende del tipo y número de rejas a utilizar, de la pendiente longitudinal y transversal de la calle y de la altura del agua sobre la reja. A continuación se muestran los gráficos para el cálculo hidráulico de estos sumideros. En este caso también mostraremos algunas ilustraciones de los detalles de construcción de este tipo de sumideros. Cálculo hidráulico de sumideros. El cálculo hidráulico de un sumidero se realiza casi en forma simultánea con su ubicación. Para tener una idea clara de ello, se explica a continuación el procedimiento a seguir. Se determina el gasto de aproximación Q originado por las áreas tributarias. Se determina la capacidad hidráulica de la calle Q sub B. Se deben comparar los valores obtenidos anteriormente y en el punto en donde ambos se igualan, se debe colocar el primer sumidero. Luego se debe escoger el tipo de sumidero de acuerdo a las recomendaciones dadas anteriormente. Se determina el gasto captado por el sumidero Q sub I de acuerdo a los gráficos para el cálculo de sumideros. Luego se determina el gasto remanente a través de la siguiente ecuación. Se determina el gasto Q aguas abajo del sumidero y se agrega el gasto remanente Q sub R calculado anteriormente. Se comparan los valores de Q y Q sub B y en el punto en donde ambos se igualan se debe colocar el segundo sumidero. Por último, se debe repetir este procedimiento a partir del punto 4 hasta colocar el último sumidero.